Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Bien. Sí, profe, buenas Esperemos noches. unos minutitos más y ya empezamos, ¿sí? Para ver si se suma más gente. Ok.
Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo andan? Prendido el micrófono. Vi que solo 2 me entregaron el trabajo de la semana pasada. ¿Qué pasó con el resto? ¿Pudieron ver, leer? ¿Me escuchan, no me escuchan, no tienen ganas de hablar? Buenas, profe, buenas noches. Una Buenas consulta, Hola, noches. profe. profe. ¿El nuevo práctico para qué fecha es? Lo ideal hubiese sido para hoy, pero no sé. Ay, profe, es re largo. ¿Por qué re largo? O sea, tiene que ser un resumen de las dos fichas y los dos videos. De las 2 O sea, fichas nada más. No, ah, y hay que los videos. hacer un cuadro conceptual, ¿no es cierto? Ajá. Ay, bueno, está largo, profe. ¿Cómo va a ser algo si son 2 fichas de cátedra? No, ya están vagueando. Los videos lo tienen que ver para que ustedes puedan darle forma a las fichas, pero la consigna es únicamente, dice, ver la presentación del video y de la clase. Lectura de los materiales bibliográficos, ficha G, elaboración de resúmenes de los materiales trabajados en formato de cuadro conceptual. O sea, lo único que tienen que hacer el cuadro conceptual es de las 2 fichas, y las 2 fichas no son largas. Ah, bueno, profe. No, me pasa es que se nos juntó con un práctico de cálculo numérico, bastante larguito, así que bueno, por eso también. Pero podemos entregárselo hasta mañana. No tiene fecha, me parece, no sé. Ah, A bueno, ver, bueno. Gracias, sí profe. pueden, de poder pueden. A ver, a mí me interesaba que lo tengan hoy leído al menos, o aunque sea que hayan visto las clases, para poder avanzar, porque si no tengo que volver a dar lo que yo les dejé en ese video y no vamos a avanzar más. Entonces, por eso me interesaba que hayan, aunque sea visto los 2 videos que les dejé. Ah, sí, no, sí, profe, o sea, vi los videos y leí las dos fichas, todo, pero claro, se me complica resumir. Pero no, sí, sí, de que Sí, por los leímos, 2 que leímos. me entregaron ya me quedó claro que se les complica resumir, porque de 2 fichitas me mandaron 6 hojas. Evidentemente se les complica resumir. Por ejemplo, mi consulta, profe, o sea, nos focalizamos solamente en lo que serían datos de educación y teniendo en cuenta, por ejemplo, el contexto también. No te entiendo la pregunta porque son 2 cosas distintas y son las 2 cosas de las que habla la ficha, digamos. O sea, la respuesta sería sí en todo. Si la pregunta es si te focalizas solo en lo educativo, no, porque el enfoque de la materia no es solo lo educativo y ya lo hablamos. Y las 2 fichas que ustedes tienen trabajan contexto y lo educativo. ¿O me equivoco? ¿El resto cómo le fue aparte de nadie que ya nos comentó? Y de Lucas y Rita que me están comentando por el chat. ¿Pudieron ver el video? ¿No pudieron ver nada? Sí, los videos sí. Estaba comenzando a leer la, ¿cómo se llama? La cátedra número 1 y me quedé ahí. La ficha. Sí. El resto, Rocío, Fabricio, Maximiliano, Sí, Cecilia, Rita. profe, yo ya se lo mandé y sí, sí, bastante lectura y también como usted Ah, vos, dice, me costó rendir, nos tocó resumir el de la generación se del ve, 80, Fabricio. el de la generación del 80 sí, una sola página bien, pero lo otro lo hice en un solo mapa conceptual, hubiera agarrado las 3 fechas y hacerlo en diferente, capaz que quedaba más bonito.
solamente que le mandé todo No es ahí por con... bonito, es por capacidad de resumir, Claro, digamos. el tema es, claro, el tema es que en sí esto nos va a seguir como guía para estudiar después que no. Obviamente que O sea, sí. por eso yo lo hice en ese sentido, de que después yo agarro ese material mío y llamo menos 6 para guiarme y estudiar, digamos. Pero en sí, como usted dice, medio, estaba amplio, digamos. El resto, Profe, sí. yo lo estaba haciendo así, como dice mi compañero. Me puse a ver los videos y leí las fichas y iba resumiendo, resumía, o sea, hice como 4 mapas en borrador y después digo, sí es lo mismo. Y después estaba pasando al teléfono y como en el celular es complicado hacer los cuadritos y las flechas y todo, así que decidí hacerlo en hoja recién. Enseguida capaz que termino, profe. Bueno, a los que me lo están mandando por fotito, que ya vi que una compañera me lo mandó así, les pido por favor que me lo manden lo más claro posible, legible, y no me lo manden con lapicera color porque se dificulta más. Si lo hacen en lapicera negra o en lapicera azul, mejor para mí, porque tiene más claridad la foto y se puede leer mejor. ¿Sí? Sí, No profe, hay yo lo estoy problema si lo haciendo quieren mandar así. sí, sí, yo lo estoy haciendo con lapicera negra y solamente las flechas con color, nada más. Bueno, Profe, o sea que tratamos de resumir lo más que podamos. la idea es que sí, que puedan hacer un cuadro nada más. Bien, bueno, profe. ¿Quién más? Profe, una pregunta. Dime, ¿Cómo Rocío. trabajar con el Classroom? Porque yo estoy en el Classroom y en la plataforma. Y siento, o sea, son dos materiales distintos o porque me mareé. ¿En qué Classroom estarás, Rocío? No estamos Yo, trabajando por Classroom este año. pues yo le mandé un correo a usted y me mandó una contraseña. Ay, perdón. No, 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 no le hagas caso a esa contraseña, perdón, Rocío. Lo que pasa es que no me debes haber puesto de qué terciario te mandé del otro terciario. En el otro terciario yo sí trabajo con Classroom. Ah, bien, sí, pegué una mareada más o menos. Me imagino, perdón. No, y aparte en el otro ya estamos más avanzados todos, así que está Claro, re claro, bueno, perdida. No, 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 solo por plataforma. bien. ¿Y el resto? Bueno, la mayoría vio los videos, evidentemente. Entonces, a partir de los dos videos con el mismo PowerPoint, vamos a avanzar y yo voy a ir desagregando un poquito más ese PowerPoint y completando con algunas informaciones que les van a servir luego para hacer el trabajo práctico número 1. Esta semana vamos, bueno, yo voy a tratar de avanzar con todo el PowerPoint. Ya voy a ver si puedo avanzar hasta el final o aunque sea hasta la parte educativa, y la parte educativa la dejamos para la semana que viene. Pero en cuanto terminemos de desarrollar ese PowerPoint, yo le subo las consignas del trabajo práctico evaluativo número 1, que ese sí va con nota. ¿Sí? Pero para ello tienen que empezar a leer, chicos. Si ustedes no empiezan a leer los materiales, no vamos a poder avanzar. Va, yo sí voy a poder avanzar, pero no sé si ustedes van a poder avanzar, ¿eh? ¿Hacemos así? Sí, profe. Ahí pueden ver. Sí, profe. Bien. A ver, en el video que ustedes vieron del canal Encuentro, lo importante de ahí es rescatar cómo se fue unificando o cómo se fue creando
la República Argentina, no solo en términos políticos, sino también en términos sociales y en términos territoriales. Lo importante es que ese video nos va a permitir a nosotros ver em, cómo se empieza desde un mapa centrado sobre todo en Buenos Aires y sus alrededores, a ir ampliando hacia el norte, hacia el este y sobre todo hacia el sur, luego de la conquista del desierto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, sí. Ahora, lo que nosotros vamos a tratar de entender hoy es que esos cambios y esas expansiones no son porque alguien dijo, necesito un mapa más bonito que termine hasta abajo, sino porque persiguen intereses económicos, persiguen intereses políticos e intereses sociales. Entonces, lo que vamos a desarrollar hoy es eso, cómo Argentina llega a conformarse en lo que es hoy o en lo que era al menos en 1880. A ver, si yo les digo, ¿cuándo se puede hablar de Argentina? ¿Qué me dicen ustedes? Desde En 1816. 1860. No. 1816 y 1862. ¿Por qué? A ambos. ¿Se declara la independencia de Argentina? En 1816 se declara la independencia. ¿Y en 1862? Porque ahí se hablaba de República Argentina, digamos, cuando Buenos Aires se adhiere a la Constitución ¿Y antes de qué se hablaba? de Confederación Argentina. Perfecto. Nosotros tomamos este periodo histórico porque es sumamente importante en términos de esa construcción. Argentina como tal no existe ni en 1810 ni existe en 1816. Argentina como República Argentina recién podemos empezar a hablar luego de la Constitución del 62, cuando Buenos Aires, como decía la compañera recién, se incorpora a la Constitución. Entonces, haciendo un breve repaso, una breve reseña histórica, una de las fechas más importantes para los argentinos o para el pueblo naciente va a ser 1810. ¿Por qué? ¿Qué pasa en 1810? ¿Qué pasa en mayo de 1810, chicos? ¿Sí conforma el primer gobierno, profe? Ajá, ¿por qué? Criaturas, si no sabemos qué pasa en mayo de 1810, estamos hasta las manos, ¿eh? Formaron parte de un acto del 25 de mayo, a ver, cuéntenme qué hicieron. profe, entonces es que sucede la Revolución de Mayo, y ahí es donde meten preso a Fernando VII. ¿Quién mete preso a Fernando VII? ¿Cómo se llama? Napoleón. Ajá. ¿Y dónde lo meten preso, digamos? ¿Dónde estaba Fernando VII? Creo que está en su castillo, ¿Y dónde estaría su castillo? en España. Bien, a tirabuzón vamos hoy, chicos, por favor. En España. Y lo toman preso el régimen napoleónico. ¿Y qué tiene que Claro. ver eso con nosotros? Y de ahí se desconoce la autoridad del virrey en, en el territorio, digamos. ¿Por qué? Es la primera oportunidad que tenemos de elegir un gobierno propio.
Está en el Power, dice. Lucas, está en el Power, pero nadie me estaría contestando. Es la primera vez que tenemos oportunidad de elegir un gobierno propio. Pero, ¿qué es lo que se firma en 1810? Nosotros firmamos que nos alejamos de la corona española y que ya no obedecemos a Fernando VII, ¿o qué firmamos? Que en realidad no vamos a obedecer a Napoleón, o sea, al régimen de francés. Ajá. Es como que el virrey ya no tenía el apoyo de los reyes de España, entonces se desconocía su autoridad. En realidad, claro, o sea, en Argentina estaban preocupados porque no sabían cuál iba a ser el destino de España y como no querían obedecer a los franceses, deciden hacer la primera junta para poder tener representantes nacionales. Pero nosotros lo que firmamos en esa primera junta no es que no reconocemos, no reconocemos al gobierno del régimen napoleónico, pero seguimos manifestando que sí reconocemos como único rey a Fernando VII, a pesar de que esté preso. Por eso cuando hablan de que es el primer gobierno patrio y de que son los primeros gritos de la libertad, eso es entre comillas, porque en realidad ahí no firmamos la libertad, ni siquiera pensábamos en ser libres. A partir de ese momento y con algunas ideas que se venían gestando es que empiezan a aparecer justamente estas promesas de libertad que recién se cumplen cuando, En en 1816, 1816. ¿Y qué declaramos en 1816? La independencia. ¿De qué? La de la corona independencia de española. la corona. Ajá, pero ¿quiénes nos independizamos? Las Provincias Unidas del Río de la Plata. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, está en el PowerPoint, me diría Lucas. Por eso no podemos hablar de Argentina todavía, solo las Provincias Unidas del Río de la Plata. El periodo que va de 1832 a 1850, bueno, en el medio pasa Rivadavia. Y la creación de la Universidad de Buenos Aires, del Colegio Nacional. El periodo que va desde 1832 a 1852 es el periodo de gobierno de Rosas. ¿Lo conocen a Rosas? No, porque ya murió. No, sí, profe. Innecesaria tanta maldad, innecesaria. Pero aunque sea, decime que del billete de 20 pesos. Ya no está. Inne- Ahora hay ya otro, no, hay un animal. pero antes estaba. Bueno, ese pelirrojo era Rosas. Rosas era un estanciero que llega al poder en esta disputa entre unitarios y federales. Él llega al poder de la mano del federalismo. Sin embargo, una vez en el poder, ataca fuertemente a los federales inclusive, llegando a ser acusado de haber matado a uno de los caudillos más importantes, que era Facundo Quiroga. Este periodo está asignado por guerras civiles. Estas guerras civiles se dan entre los representantes de dos grupos antagónicos que van a ser, por un lado, los unitarios y por otro lado, los federales. Los unitarios proponían o defendían un régimen centralista, en donde Buenos Aires iba a ser el centro y desde allí se debían tomar absolutamente todas las decisiones en términos de política, económicas y sociales para todo el resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mientras que por otro lado los federales van a proponer un modelo que termina ganando o que termina triunfando, que va a ser este modelo de coparticipación, en donde cada provincia va a tener cierta independencia de acción, si bien están unidas por cierto régimen nacional, pero hay cierta independencia de acción respecto de cada una de las provincias y de participación a la hora de tomar las decisiones.
Bueno, el periodo de Rosas es un periodo bastante oscuro de la República Argentina, en términos de que se persiguió, fue una de las primeras grandes persecuciones ideológicas a todos los que no estaban a favor del modelo rosista, se los torturó y a muchos se los mató. Y como les digo, es un modelo que, si bien Rosas llega al poder de la mano de los federales, termina cometiendo o termina llevando adelante un plan más centralista aún que el de los unitarios. Em, de manera paralela a este periodo, se empieza a congregar una asociación, digamos, que después se va a llamar Asociación Mayo, o los representantes de la generación del 37, que entre los representantes de esta generación estaban, bueno, Alberdi, Sarmiento, Echeverría, entre otros, Cané, que ellos lo que van a plantear es una salida a esta, no, Cané no, Cané es anterior. Van a plantear una salida a esta división social entre unitarios y federales, promoviendo, perdón, un posicionamiento como intermedio. De esta asociación surge el libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional de la República Argentina, que va a ser después el libro base, que ese libro lo escribe Alberdi, y va a ser el libro base en función del cual después se va a armar la Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y bueno, Sí, perfecto. Sarmiento termina siendo presidente de la Nación y bueno, sale justamente de esta asociación. En el año 52 se firma la Constitución Nacional, pero Buenos Aires no adhiere a la Constitución Nacional, justamente porque se creen autosuficientes y como era una constitución federal, la coparticipación para ellos implicaba una gran pérdida en términos económicos y de toma de decisiones. Entonces la Argentina es como que está dividida en dos, por un lado Buenos Aires y por otro lado con el puerto, y por otro lado la Confederación Argentina. Cuando se arma la Confederación Argentina había dos provincias que se disputaban ser la capital de la República, que por cuestiones, bueno, Entre Ríos, por cuestiones de puerto, y Salta también porque tenía uno de los mercados terrestres más importantes. Termina ganando Paraná y Paraná es conocida entonces como la capital federal de la República Argentina. Eh, Realmente la mayor parte de la incorporación económica o de los bienes económicos ingresan por el puerto de Buenos Aires, entonces en 1862 se da la batalla de Pavón a los fines de tratar de recuperar o de incorporar a Buenos Aires al modelo naciente de República Argentina para generar mayor estabilidad al país. En el 62, bueno, Buenos Aires termina uniéndose a la Constitución Nacional con ciertas condiciones. Buenos Aires pide tener el usufructo pleno de todos los ingresos económicos del puerto por el término de 5 años, si no me equivoco, y ser la capital del país. Se le conceden esas peticiones a Buenos Aires y de esa manera pasa a ser parte de la República Argentina. Recién en 1862 podemos hablar de República Argentina, pero no del mapa que todos nosotros conocemos. Eso es posterior, porque en el gobierno de Avellaneda se da la conquista del desierto, que el que está al mando de esa conquista es, bueno, mal llamada conquista, es Roca. ¿Y saben qué es la conquista del desierto o no? En el videíto que vimos sale. El tomar las tierras del sur, matando a los aborígenes. Ajá. ¿Por qué?
porque para Sarmiento ellos eran la barbarie y no tenían posibilidades de educarse. Sí. Por eso y porque en realidad en términos económicos también era muy importante tomar todo lo que era la Pampa y buena parte del sur, porque las tierras eran fértiles, entonces necesitaban esas tierras para producir e incorporarnos de manera más amplia al mercado eh, de comercio mundial. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Bueno, lo que le sigue, de 1862 a 1880, son las tres primeras presidencias. Mitre del 62 al 68, Sarmiento del 68 al 72 y Avellaneda del 72 al 80. Estas presidencias son muy importantes para la organización nacional, puesto que es el periodo bisagra en el cual se empieza a conformar un Estado como tal y aparecen los gérmenes de los sistemas de consolidación de ese Estado. Se empiezan a crear instituciones para organizar el Estado y eso es conocido como proceso de estatidad. La estatidad va a ser aquel proceso mediante el cual el Estado empieza a hacerse cargo de actividades que antes estaban acaparadas por otro tipo de instituciones. Por ejemplo, la educación o el registro de las personas. Por eso, dos instituciones que son muy importantes en esta época tienen que ver, por un lado, con la creación del Sistema Educativo Nacional y por otro lado, con la creación del Registro Civil. El registro civil es muy importante porque antes de este periodo, si uno quería saber tasas de natalidad, tasa de mortalidad y tasas de matrimonio, necesitaba sí o sí ir a los, ¿cómo es que se ¿Iglesia? llama? ¿Cómo? ¿Era la iglesia cuando...? Sí, tal cual. A los datos que podía aportar la Iglesia Católica. O sea que si no se pasaba por la Iglesia Católica, no existías en términos de representatividad ni en términos de estar inscripto en algún lugar. Otro de las instituciones que son importantes en este periodo tienen que ver con el Código Civil, ¿sí? Y con el Ejército Nacional. No sé si lo tengo en espérenme un segundo. No. Oscar Oslak, que es otro autor con el que ustedes van a trabajar, plantea que existen 4 estrategias de penetración del Estado-nación en territorio provincial. Son la material, la ideológica, la cooptativa y coercitiva. La coercitiva tiene que ver con la unificación de las Fuerzas Armadas. Él va a decir que la única manera de generar representatividad y defensa de las fronteras internas y externas va a ser por medio de la unificación del ejército argentino. Esto nos iba a permitir controlar, como bien les decía, no solo lo que pasaba afuera, sino también tratar de apaciguar los focos internos de levantamientos producto de aquellas guerras civiles del periodo anterior. La estrategia cooptativa plantea que el Estado Perdón, profe, nacional, perdón. Esa es la coercitiva, la que acaba la de decir. coercitiva, sí. Bien. La cooptativa plantea la idea de que el Estado nacional va a hacerse presente en las provincias captando o cooptando adhesiones provinciales con el gobierno nacional. ¿Cómo se va a expresar esto? Por medio de alianzas. Alianzas entre los gobiernos de las provincias y los gobiernos nacionales. Estas alianzas se van a dar de distintas maneras. Primero, en términos de adhesión política, o sea, comparten una ideología política. Pero en otros casos, estas alianzas se dio por medio de los cargos públicos. Los cargos públicos nacionales eran destinados a aquellas personas que de alguna manera se sentían representados con el modelo del Estado naciente. ¿Qué quiere decir? Que se distribuían los cargos de dependencia nacional con aquellos del mismo signo político
de el que estaba en el gobierno. Lo llevemos a la actualidad. ¿Cómo se vería eso? ¿Sigue existiendo la estrategia cooptativa? Sería medio parecido así como los partidos políticos. Ajá, ¿y cómo sería? Vamos a poner un ejemplo bien reciente. ¿Se acuerdan cuando fueron las últimas elecciones, no las últimas, sino las anteriores elecciones presidenciales, donde ganó Macri? Sí, ¿Quién más se presentaba? y generalmente no es justicia, el justicialismo, bueno, en este caso el PRO y los radicalistas, siempre son como que las tres fuerzas, Los radicales fueron con el PRO. y el Partido Obrero. Creo que son las Sí, tres fuerzas que siempre salen así, el primero, segundo Partido y Obrero tercero. no hizo demasiado. No, pero ¿no se acuerdan quiénes habían quedado primero y segundo y tercero como fuerzas? ¿Cuáles eran las alianzas? Una era el macrismo, que fue la Alianza Cambiemos, que fue la que ganó. ¿Quién más? Scioli. Scioli era la segunda fuerza. Y la Y la tercera, Valle. Massa, Massa. ¿Se acuerdan con quién iba Massa? por, eh, con Sáenz. Con Gustavo Sáenz. O sea, Massa iba como oposición a Macri. ¿Se acuerdan? Sí, y que después se une con Scioli para tratar de sacar más votos, creo que así fue. Igual terminan perdiendo. Una vez que pierden y que Sáenz se queda a cargo de la Intendencia Alta, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Qué es lo primero que hace Sáenz? Unirse Macri. ¿Se acuerdan que él fue a hablar y que tuvo una reunión y que salió en todos lados y que él iba a conseguir mayores beneficios para Salta Capital y mayores ingresos y no sé si se acuerdan? Sí, Bueno, sí, 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 pero eso es estrategia cooptativa de acá a la China. ¿Cómo? Por medio de captación de una adhesión se consiguen determinados beneficios, en este caso económicos. Otro ejemplo actual de captación tiene que ver con qué organismos nacionales tenemos acá en Salta. Organismo de dependencia nacional. ¿Qué instituciones dependen de Nación? puede ser la parte justicialista, o sea, todo judicial. Sí. Otras instituciones, a ver. Y lancé. El correo argentino. El ANSES, el Correo Argentino, ¿qué más? La FIP, La FIP. ¿Y quiénes están a cargo de esos modelos, de esas instituciones hoy? No importa si no sabemos el nombre. Gente que es del mismo partido. Tal cual. Porque esa es de alguna manera de controlar o de tratar de legitimar el modelo de Estado que está en ese momento. Sería descabellado pensar que alguien del albertismo pudiera poner a alguien del macrismo en esos cargos de poder, ¿o no? Sí. Y en los casos de los bancos Nación, profe, Ahí te debo la porque es una info. institución nacional. Yo tengo entendido que también lo ponen ellos. O sea, al presidente del Banco Nación lo ponen ellos. Al del Banco Central, sí. O sea, al que está en Buenos Aires y que es el Banco Central, sí. A las dependencias y cabeceras provinciales no tengo idea. Eso sí te debo la info. Del correo sé que sí también. Bueno, esa sería la estrategia cooptativa. ¿Se entiende? En ese momento Profe. histórico, una de las estrategias más fuertes fue la de te caso con tal, entonces ya tengo adhesión en tal lugar. O sea, tengo una prima en Salta y bueno, te caso con mi prima, entonces yo ya sé que vos tenés que adherir al modelo político porque te acabo de dar la riqueza de mi prima. ¿Se entiende? Dicho así en criollo.
así se daban las adhesiones en ese momento. O sea, en realidad, profe, era como que los que más tenían los hacendados eran los que se hacían los partidos. Y sí, porque en el modelo de surgimiento del Estado-Nación, ¿cómo se llama en el caso argentino? Oligárquico. Oligárquico liberal. ¿Quién estaba a cargo de toda la organización política del país? Los ricos. La oligarquía. La oligarquía es el gobierno de unos pocos. ¿Y quiénes van a ser esos pocos? En el caso de Argentina, los terratenientes. Aquellos que tenían la mayor cantidad de tierras. ¿Se entiende? Sí, Entonces, no es casual que la historia sea elitista, que era lo que hablábamos hace 2 semanas, no sé cuándo tuvimos clase, que los símbolos sean elitistas, que todo en la Argentina esté pensado desde esa lógica. De hecho, quien escribe la historia de la República Argentina es Mitre. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Sí. Bueno, la tercera estrategia de penetración del Estado, va a decir Óscar Oslak, que es la material. La estrategia de penetración material se da por medio de la incorporación o la creación en las provincias de determinadas obras y servicios que tenían una pertenencia nacional. Por ejemplo, rutas, vialidad nacional, puentes, tendidos eléctricos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? sí, Sí, profesor. profe. Y la última es la ideológica. La ideológica tiene que ver específicamente con que, más allá de que nosotros tengamos un conjunto de instituciones, de que cumplamos con con las características de Estado, si nosotros no tenemos un cuerpo conjunto que nos permita legitimar ese modelo de Estado, ese modelo de Estado no va a ser duradero. Entonces, lo que le faltaba acá al modelo de Estado era construir un conjunto de la población homogénea. ¿Cómo se va a dar esto? Por medio de la conformación de una identidad nacional. Porque por eso es importante que nosotros vamos viendo cómo recién nos constituimos como República Argentina en este periodo. ¿Sí? Porque una de las características para lograr hacer República Argentina tiene que ver con ese sentimiento de pertenencia, con el sentir que somos argentinos, que tenemos una historia nacional, que tenemos una cultura general, una cultura nacional, perdón, que tenemos himnos nacionales, que tenemos símbolos nacionales. Y una de las instituciones, no la única, pero una de las instituciones privilegiadas para la construcción y consolidación de la identidad nacional, ¿cuál va a ser? ¿Qué La institución va a ser? creación. Sí, perdón. No, profe, iba a decir la creación de los símbolos patrios, pero no. Dijo institución. Institución. ¿Qué institución va a ser una de las privilegiadas para dar a conocer, incorporar, integrar y hacer cuerpo en los sujetos la identidad nacional? ¿La escuela? Las escuelas, por supuesto, el sistema educativo nacional. Entonces, en el surgimiento, bueno, el sistema educativo nacional es posterior al 80, pero de todos modos, Óscar Oslak va a plantear que la estrategia de penetración ideológica tuvo mucho énfasis en, o que fue viable gracias a las instituciones educativas y a la creación de un sistema educativo nacional. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, son 4 las estrategias. Coercitiva, cooptativa, material e ideológica. ¿Queda claro eso? Sí, Sí. profe. Bien. El periodo que nosotros vamos a tomar como periodo de referencia es la generación del 80, ¿sí?
La generación del 80 es el periodo posterior al mitrismo, posterior a Avellaneda, pero heredero sobre todo del mitrismo. La generación del 80 o el periodo de la generación del 80 es conocido como el periodo de organización nacional. El partido que estaba en el poder era el Partido Autonomista Nacional, de la mano de Roca. Para Roca, Roca llega al poder con el lema paz y administración. Paz en términos de garantizar una unidad nacional y el final de las guerras civiles, y administración en términos de generar cierto cúmulo de instituciones que permitan la organización administrativa, valga la redundancia, de todo el sistema nacional. ¿Sí? El régimen es conocido como oligárquico conservador u oligárquico liberal. Si nosotros tenemos que caracterizar este régimen, tenemos que caracterizarlo desde lo económico como eminentemente liberal. ¿Cuáles van a ser las características que se van a dar en lo económico? La apertura del mercado nacional, la incorporación al mercado global como productores de materia prima y especialmente o esencialmente incorporarnos al mundo laboral por medio del modelo agroexportador. En términos políticos va a ser un modelo conservador. Bueno, esto era lo que veníamos hablando recién, ¿no? Que este modelo conservador, ¿qué implica? Que es el gobierno de pocos. Entonces, ¿cómo se va a lograr garantizar ese gobierno de pocos? Por medio del control de cargos públicos, de una votación limitada, no todos podían votar, solo votaban aquellos que eran o tenían cierto poder adquisitivo, por medio del fraude electoral, ¿sí? Y en lo social es un modelo que se caracteriza por una fuerte presencia de la inmigración y por una preferencia del europeo frente a lo nativo. ¿Qué quiere decir? Desde el periodo anterior, desde el modelo sarmientino inclusive, se habla de la incorporación o de la necesidad de traer inmigrantes al suelo argentino. ¿Por qué? Porque el suelo argentino va a estar limitado por sus propias condiciones. Entonces él va a decir, nosotros tenemos un pueblo que está organizado entre educables e ineducables. Él va a decir que todos aquellos que son criollos hasta mestizos son educables y que pueden cambiar, y por eso es necesario el modelo o el sistema educativo nacional. Pero también hay otros, como ser los gauchos, que entran en la categoría de educables, pero que para ello necesitan cambiar ciertos hábitos. El gaucho es visto como vago, como improductivo, como borracho, entonces necesita cambiar esos hábitos por hábitos de trabajo. ¿Cómo se van a conseguir esos hábitos? Por medio del contagio social. Vamos a traer personas totalmente trabajadoras, de mente abierta, que busquen solo el progreso desde Europa, y por medio del contacto era como que los locales se iban a contagiar de todo ese ímpetu de progreso y de cambio. ¿Se entiende? ¿Ven ahí cómo hay una preferencia por lo europeo? Sí, profe. Entonces se promueven muchísimas políticas inmigratorias, o sea, para garantizar la inmigración de otros países para la llegada de Argentina, pero la gente que llegó a la Argentina no era la que los gobiernos esperaban. Los que llegan son aquellos que se vienen escapando de la guerra, que se vienen escapando de la persecución, muchísimos anarquistas, socialistas, que eran matrices de pensamiento que en la Argentina todavía no existían. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se Sí, entiende profe. entonces esto de los 3 niveles de organización en términos de la generación del 80? ¿Cuáles son las características económicas? ¿Cuáles son las características políticas? ¿Y cuáles las sociales? Sí, profe. Profe, en la ficha no está esa de las cuatro, los cuatro Eso está formas en la de... ficha de OSLAC, ¿Esa es la que sigue? la que sigue, sí. Ah, bueno, profe. Para el trabajo práctico van a tener que trabajar con todas esas, por eso se lo explico ahora. Bueno, la organización del sistema educativo
el periodo del 53, entre la batalla del Caseros y de 1910, que sería el centenario de la independencia, es conocido como el periodo de organización del sistema educativo nacional. Un periodo amplio, como verán, y en el que se suceden ciertos cambios. Uno de los cambios primordiales es que el Estado se va a considerar como el principal promotor de la instrucción pública. Por eso, no es casual que nosotros, que el modelo de Estado se conozca como un modelo de Estado educador, ¿sí? La educación va a tener una función eminentemente política, que al decir de Sarmiento será formar al ciudadano, formar al soberano, crear cierta civilidad y eso, o cierta conciencia nacional, y eso se iba a lograr solo si el Estado era el principal promotor de la instrucción pública. Para ello se sancionan leyes, se crean establecimientos y se funda el Consejo Nacional de Educación. En el 63 se crea el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el 69 se ejecuta el primer censo nacional. Censo nacional. El censo nacional tiene como objetivo... Ay, ¿dónde está? Bueno, ya volvemos a la Ley de Educación Común. El censo nacional tiene como objetivo... Se me cayó el mate. Espérenme 2 segundos. Esto de tratar de generar de alguna manera datos oficiales de mano del Estado y ya no dependiendo de la Iglesia Católica. Entonces, el primer censo nacional tiene por objetivo saber cuántas y quiénes son las personas que viven en territorio argentino. ¿A dónde está? Esperen que se me perdió la segunda fichita. Perdí la otra fichita que estaba trabajando recién. Bueno, se me fue la otra fichita, no importa. ¿Qué les venía diciendo? Bueno, el primer censo nacional. Luego se da un censo educativo, el primer censo educativo nacional. Este primer censo educativo nacional, espérenme un segundo que voy a volver a abrir el PowerPoint. Acá está. Les decía, en el 69 se crea el primer censo nacional, se ejecuta el primer censo nacional con la idea de saber quiénes eran los que estaban viviendo en territorio argentino, cuántos y cómo eran. La idea central es, a partir de ello, es crear una educación común, es decir, políticas educativas destinadas a toda la población infantil. La idea de crear una educación común es generar un modelo educativo que llegue a todos y todas, sin distinción de clase o casta social. En el 70 se crea la primera escuela normal del Paraná, que se va a erigir como un símbolo del normalismo, que va a ser el modelo pedagógico imperante, y no solo eso, sino que a partir de allí se va a empezar a formar también a docentes para la educación común. Se da el primer congreso pedagógico, en 1882 se da el primer congreso pedagógico internacional en la ciudad de Buenos Aires, en el 83 el primer censo escolar, que a diferencia del 69, no quiere saber quién vive, sino cuáles son las condiciones educativas de quienes viven en la República Argentina. Nivel de educación, nivel de instrucción, si terminaron la primaria, si no terminaron la primaria, si otro tipo de estudios, si saben leer y escribir. De ese censo escolar, de ese primer censo escolar, sale que hay un alto nivel de la población que tiene analfabetismo, o sea que no sabe leer y escribir. Y el modelo pedagógico de la época va a tener como objetivo tratar de minimizar
los niveles de analfabetismo. ¿Me siguen hasta ahí o voy muy rápido? Oh, bien, profe. En 1884 se sanciona la Ley de Educación Común, conocida como Ley 1420. Esta ley va a tomar como base la ley que ya existía para la provincia de Buenos Aires y tiene 4 pilares. Sancionada en 1884, como les decía recién, los 4 principios van a ser obligatoriedad, gratuidad, gradualidad y laicidad. Laicidad entre paréntesis, entre signos de interrogación, y ahora lo vemos. Obligatoriedad. Esta ley va a establecer que todos los niños en edad escolar, de 6 a 12 años, tienen la obligación de asistir a la escuela y que en caso de no hacerlo, los padres serán los responsables e inclusive pueden ser convocados por la policía. ¿Qué quiere decir? Que todos los padres tenían la obligación de mandar a sus niños a la escuela y en caso de que no los mandaran, la escuela podía pedir por medio de la policía ir a buscar a ese nene para que vaya a la escuela, a riesgo de que si los padres se negaban, los podían meter presos. ¿Sí? El segundo principio va a ser el de gratuidad. El de gratuidad viene de la mano de la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos generar un modelo que sea obligatorio y al que puedan asistir todos los niños en edad escolar, debe ser gratuito, porque no todos pueden pagarlo. Entonces, el Estado aparece acá como agente indiscutible para garantizar esa obligatoriedad. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la creación de escuelas públicas. Entonces, ahí se da una masificación de la educación pública. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ay, puse no admitir y era admitir. Bueno, esperemos que se vuelva a conectar. El tercero va a ser la gradualidad. La gradualidad tiene que ver con una organización en grados y en términos de crecimiento del conocimiento. Entonces, esta gradualidad implica qué conocimientos se van a aprender en primer grado, cuáles en segundo, cuáles en tercero y cuáles en cuarto, y que para vos pasar a segundo grado tenés que aprobar primero, para pasar a tercero, segundo y así sucesivamente. ¿Sí? Hay un artículo de la Ley de Educación Común que plantea exactamente cuáles van a ser las materias obligatorias en este cursado o en la educación común, a lo largo de la educación primaria. Y el último, que es el principio de laicidad, durante muchos años se consideró que la Ley 1420 era laica. ¿Saben qué implica ser laica? Que no se enseñaba religión católica. Ajá. Antes de la Ley 1420, Ley 1420, perdón, la educación religiosa estaba incorporada a la currícula obligatoria de nivel común. Después de la Ley 1420, se saca la escuela religiosa de los horarios, no de la escuela, de los horarios y de la obligatoriedad. Entonces, lo que establece el artículo 8 es que la educación religiosa podrá ser brindada en la escuela común antes o después del horario obligatorio. ¿Sí? Entonces, ese es un debate muy amplio que se da cuando se sanciona la ley 1420 y que Sarmiento decide no ir porque ya sabía que la escuela no iba a ser del todo laica, sino que se iba a permitir esta salvedad de que sí se iba a poder enseñar religión, pero fuera de los horarios escolares. Esto hace que el principio de laicidad sea hoy, desde los revisionistas, cuestionado en términos de que la ley 1420 no es laica porque permite, tiene una salvedad que permite que sí siga la educación religiosa en las escuelas, pero la saca del currículum obligatorio. ¿Me siguen hasta ahí? Esta ley también va a eliminar los castigos corporales y una de las novedades es que va a incorporar el recreo como un espacio necesario para que para que los niños puedan esparcirse e interactuar, perdón, entre ellos.
¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Eh, En 1896 se crea el Instituto Nacional del Profesorado, dedicado a la formación de docentes de materias comunes, después conocido como las escuelas normales. En 1905 se sanciona la ley Laínez de escuelas primarias nacionales en distintos puntos del interior del país. ¿Cuál va a ser el fin o el objetivo más que el fin de la ley Laínez? La ley Laínez dice que se crearán instituciones nacionales, de dependencia nacional en las provincias que así lo solicitaren. ¿Por qué hace esa salvedad? Porque las provincias son federales. La nación no puede ir e imponer determinadas instituciones. Pero si la provincia lo solicitaba, la nación podía crear sus propias escuelas en territorio provincial. ¿Esto por qué se dio? Para garantizar la obligatoriedad que promovía la ley 1420, porque muchas provincias no tenían la cantidad de instituciones educativas necesarias para que todos sus niños en edad escolar asistieran. Entonces, y no tenían recursos para crearlas. Entonces, en muchos pueblos se crean escuelas de dependencia nacional, como ser las escuelas normales, están expandidas, así es, a lo largo y ancho de todo el país, que van a tener una dependencia nacional, docentes nacionales que tenían una dependencia nacional, currículum nacional, pero que van a estar en las provincias para garantizar la obligatoriedad. ¿Se entiende eso? O sea, la ley Laínez surge como una ley que ayuda a conseguir el objetivo de la obligatoriedad. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, por último, la generación del 80 pone muchísimo énfasis en la alfabetización y en el cumplimiento de los primeros grados de la escolaridad primaria, pero no así con el desarrollo de nivel secundario y terciario, universitario y no universitario. Va a poner el mayor énfasis o la mayor cantidad de políticas educativas en lograr un nivel masivo de alfabetización y en lograr el cumplimiento de la autoridad en los primeros grados de educación primaria. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si nosotros hablamos de sistema educativo nacional, en la década del 80, la ley que va a regir el sistema educativo nacional va a ser la ley 1420. Sin embargo, es una ley que solo habla del nivel primario. Para nivel secundario solo tenemos disposiciones, algunas disposiciones, sobre todo aquellas que hablan de la posibilidad de que ciertos cultos puedan crear sus propias instituciones de nivel medio, y en nivel superior vamos a tener la ley Avellaneda, que plantea justamente, entre otras cosas, la autonomía universitaria. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende esto o no? Sí, profe. Bien. Lo último que vamos a trabajar es el normalismo. El normalismo, como yo les decía, es una corriente pedagógica que tiene una influencia positivista de Comte y de Spencer, que tiene una valorización de las ciencias naturales y de la aplicación del método experimental. Tiene cierta aceptación del evolucionismo, o sea, de la teoría darwinista, y el principal centro de difusión va a ser la Escuela Normal del Paraná. Y después las otras escuelas normales que se van a crear a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Qué implica el normalismo? El normalismo implicó la valoración de lo europeo sobre lo hispánico criollo. Hay una creencia indiscutible, no sé por qué dice adención, una creencia indiscutible del progreso cientificista, hay una adhesión indiscutible al progreso cientificista que se traduce pedagógicamente en un enciclopedismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se creía que
por medio de determinadas pautas, normas o métodos, ¿sí? Relacionados con el enciclopedismo o con la defensa del libro como, y del conocimiento científico con la varita mágica que iba a solucionar todos los problemas, se iba a lograr el progreso. Entonces, todos los pueblos iban a ser, a tener mayores niveles de progreso mientras más educados sean sus ciudadanos. Junto a esto, nace la idea del magisterio como sacerdocio laico, una sacralización, una santificación de la idea de patria y de sus símbolos, y un fuerte sentido de la autoridad. El normalismo implica orden, el normalismo implica autoridad, en términos de que lo que decía la docente no se cuestiona, en términos de que los lugares son, te buscan, en términos de que los lugares tienen que estar establecidos y se deben cumplir determinados espacios, determinados ritos, el pararse al costado del banco cada vez que entra una autoridad para saludar. Esos van a ser ciertos dispositivos que va a tomar el normalismo como eje y que se van a hacer cuerpo en los sujetos, porque años después, cuando ya el normalismo no va a ser lo que rige las instituciones educativas, aún quedan maestras que en pos del sacerdocio laico pretenden cierta relación directa entre autoridad y autoritarismo, entre respeto y autoritarismo. Entonces, como yo soy la maestra, a mí no se me puede cuestionar absolutamente nada, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Y el sacerdocio laico tiene que ver con esto de que los maestros van a ser aquellos que van a guiar, pero no desde el sacerdocio entendido como el camino hacia el paraíso religioso, sino que ese paraíso iba a ser el progreso y el docente iba a ser el maestro que guíe hacia ese progreso. Entonces se decía que la docencia era una vocación, que ser docente se siente, que para docente se nace, y ahí aparece también la idea de acción directa entre maestra y madre. La madre va a ser entendida, la maestra va a ser entendida como una segunda madre, y se parte de la idea de que nosotras las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, traemos como ese chip innato que nos hace querer ser madres, y que nuestros estudiantes van a ser esos hijos que no podemos tener y que queremos educar. Entonces Sarmiento va a decir que la mujer tiene esa condición, doble condición, de ser rígida cuando se necesita castigar y de ser dulce cuando se necesita enseñar. Por supuesto, Sarmiento no conoció las mujeres de hoy, evidentemente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es en grandes rasgos todo el desarrollo de la unidad número 1. Bueno, después yo lo que les traje acá son algunas imágenes para que ustedes vean, ¿sí? Esta es la llegada de maestros normales al puerto, los colegios normales, las escuelas normales, bueno, seguimos con la llegada de las maestras normales, los procesos inmigratorios, ahí se ve claramente los procesos inmigratorios, cómo se fueron construyendo ciudades a partir de los procesos inmigratorios, Roca. Y ahí ven cómo esta era la maestra, y todos los que están atrás son los inspectores que van a ver y controlar cómo se desarrolla el modelo escolar. Esa es la Escuela Normal del Paraná, y estas son las primeras formaciones de la Escuela Normal del Paraná. En un primer momento era una escuela normal de mujeres, entonces ven cómo se aprendía a ser mujeres, entre comillas, en términos de cómo sentarse, de qué ropa ponerse, de estilismo del cuerpo, todas esas cosas que por supuesto han ido cambiando al día de hoy. Estas ya son las primeras maestras normales egresadas de la escuela normal. Y así debíamos ser. ¿Ves ahí?
Sí, profe. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, yo mañana, ya voy a ver si se los puedo subir ahora, les voy a dejar las consignas del primer práctico. Yo lo que necesito que hagan para la semana que viene es, para el lunes de la semana que viene, lean las consignas y que lean todo el material. No que las desarrollen. Si las quieren ir desarrollando me parece perfecto porque vamos a ir avanzando. Pero lo mínimo que tienen que hacer es em, leer las consignas y los materiales. Sí, por eso se crían los símbolos patrios. Entonces, la semana que viene tenemos clases el lunes. A ver, yo tengo mesa la semana que viene. Espérenme 2 segundos que ya les confirmo cuándo y cuándo vamos a tener clase. Ay, tengo mesa el lunes y el martes, pero yo calculo que hasta las 9 yo me desocupo. Así que yo les confirmo ese mismo lunes en función de cuántos estudiantes tenga, si tenemos clases el lunes o el martes. Y para ese día, les repito, tienen que tener visto los 2 videos y leídos todos los materiales y leídas las consignas del trabajo práctico que yo les voy a dejar ahora. Con eso vamos a trabajar la semana que viene tratando de responder un ejercicio así tipo práctico, tratando de responder las consignas de ese trabajo práctico para que después ustedes tengan una semanita más para presentarlos por escrito. O sea, la semana que viene nos vamos a sacar todas las dudas de ese práctico porque ese práctico es evaluativo. ¿Sí? Profe, y el de las fichas. Ese lo pueden entregar todavía, o sea, es más, tienen toda esta semana. De todos modos, si tienen que leer las 2 fichas, aprovechen, háganlo y preséntenlo esta semana. Estamos hablando de las mismas fichas. El trabajo práctico evaluativo se hace con esas 2 fichas que ustedes ya tendrían que haber leído para hoy, más el texto de OSLAC. Profe, esa es mi duda. ¿La ficha se refiere usted a la cartilla que usted subió? Todo el material está en la cartilla. Todo el material de lo que vamos a ver todo el año está en la cartilla. ¿Cómo la tienen dividida la cartilla? Por medio de un separador que va a ser los prácticos. Ustedes tienen práctico 1 y los 3 materiales que vamos a trabajar en el práctico 1. Las 2 fichas de cátedra, ¿sí?, que se llaman conformación del Estado oligárquico y conformación del sistema educativo, si no me equivoco, y la tercera que es de OSLAC. Después tienen una separación que es el trabajo práctico número 2 y los textos que vamos a trabajar en la segunda unidad. Trabajo práctico número 3 y los textos que vamos a trabajar en la unidad número 3. Pero todo el material es lo que está en la cartilla. ¿Se entiende? Sí, profe, lo que pasa es que yo tenía una confusión porque no veía en el texto, digamos, el título ficha, digamos. Porque no es un título, criatura, es Claro, por un eso dispositivo, pensaba digamos. que era otro material que a mí no me figuraba, porque como recién me estoy conociendo la plataforma, pensaba que era otro material, digamos. Es más, si vos te fijas, ahí tiene el nombre de las fichas. Una se llama la configuración del Sistema Educativo Nacional y el otro se llama la educación en la generación del 80. Ese es el nombre con el que van a encontrar las fichas. Las fichas es un recurso que yo vengo utilizando hace un par de años para no hacerles leer los materiales así en crudo porque, y más en contexto de pandemia, demandaría mucha más intensidad en la explicación de los materiales. Entonces la ficha es como que yo leí otros textos y a partir de esos textos puedo hacerles un resumen de todo lo otro que leí. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora entendí, muchas gracias. No, de nada. Si no, hay los que me hicieron esa pregunta, por eso hoy yo les mandé un mail diciéndoles que justamente que los materiales estaban en la cartilla. No sé si les llegó el mail. No, profe, a mí no me llegó. ¿Estás en la plataforma, Darío?
¿Sí? Sí, profe, pero no me llegan casi ninguno, de ninguna materia que estoy haciendo, no me llegan, profe. No sé por qué. A mí no me llegan Ah, sus mails, profe, tampoco. en la plataforma les tiene que llegar. Si ustedes entran a la plataforma, les tiene que salir ahí mensaje no leído. Hay veces que les llega el mail y hay veces que no. Pero en la plataforma, si ustedes entran, ahí les tiene que salir mensaje no leído. Sí, profe, ahí leí y sí me sale. El resto se fija y si no me avisan y vemos cómo lo podemos solucionar la semana que viene. Pero en la plataforma, cuando ustedes entren, les tiene que salir ahí el sobrecito de mensaje y con una notificación de que llegó un mensaje. Profe, a mí en la plataforma me salen los mensajes, yo entro a ver, pero todos los mensajes que usted mandó hasta ahora, los mails o a la bandeja, eran sobre a qué hora iniciaba la clase y el enlace a la clase, nada más. Después, sobre otra cosa, no. Pero hoy les mandé uno, por lo general no suelo, o sea, suelo mandarles eso nada más. Pero hoy a la tarde les mandé uno que era sobre los materiales, digamos. No, no llegó, por lo menos a mí no. Yo tengo 8 mails nada más que me llegaron en todo este tiempo y todos son de que a qué hora nos teníamos que desconectar nada más. Y los enlaces solamente eso. No se envió. A mí me Profe, pasa lo mismo, a profe. mí sí me llegó, pero lo que pasa es que yo del celular tengo el problema que no lo puedo visualizar. Pensé que yo no tenía el material, por eso le consulté, pero después ingresando de la computadora recién lo pude ver. Sí, está únicamente el de la clase, digamos. Qué raro. Bueno, de todos modos, lo que decía el mail es lo que les acabo de decir. Que el material es el de la ficha. Sí, sí, no se envió nunca el mensaje, acabo de ver. De todos modos, el mail que nunca se envió era sobre em, que justamente lo que le estaba explicando recién a Cintia, que los materiales son los que están en la cartilla y que ustedes los van a identificar porque están separados por trabajo práctico. ¿Sí? Y ahí tienen los nombres, o sea que los pueden buscar ahí. ¿Alguna otra duda, niños? Bueno, entonces para la semana que viene, ustedes ahí en la cartilla tienen el trabajo práctico número 1, las consignas, eso es lo que tienen que leer, y los 3 materiales, más los 2 videos que yo les dejé la semana pasada. Y en función de eso, vamos a trabajar la semana que viene. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda más? Profe, ¿y hasta cuándo tenemos tiempo para subir el cuadro? Yo les recomendaría que lo hagan esta semana, porque si igual tienen que leer los textos, o sea, esa actividad va a quedar abierta. Las que sí van a tener fechas son las obligatorias. Pero yo les recomendaría que vayan haciéndolo esta semana, porque de todos modos tienen que leerlos esos 2 textos para la semana que viene. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, chiquillos, nos vemos la semana que viene. Yo les confirmo el lunes si tenemos clase el lunes o el martes en función de si tengo estudiantes para rendir.